Gracias amigos por estar con nosotros en este nuevo encuentro con la ciencia. Hoy día estamos con Enrique Solano, físico egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y está trabajando de la Universidad del País Vasco en España, experto en computación cuántica. Antes de conversar, vamos a tener un tema que me parece importante en estos momentos, que es el examen de admisión. Enrique, ¿te acuerdas cuando postulaste a la universidad? Por supuesto, son épocas que los traumas son tan grandes que uno no se olvida nunca. Bueno, ahora pues los muchachos están preparándose para hacer exámenes de admisión, para pasar estos exámenes. Y nos piden consejos al respecto. Bueno, en realidad no hay que inventar la pólvora. Para pasar un buen examen de admisión se requiere, en primer lugar, haberse preparado de manera constante, concienzuda, no estar estresado. Lo peor que puede pasar con un postulante es estar estresado, porque un estresado, cuando quiere aprender algo, ni hablar, el rendimiento o la de captación es reducido al mínimo. Lo que se requiere es que la preparación haya sido permanente, no tan intensa para no cansarse. Es como el fútbol, no hay que estar haciendo ejercicios todas las horas del día jugando, eso termina cansando. Lo que se requiere es compartir el estudio, la diversión, el esparcimiento, una vida normal, pero permanente. No van ustedes a pensar que una semana completa de descanso y luego una de estudio, no, tiene que ser permanente. Y por otro lado, amigos, es necesario también, como dije la vez pasada, que sepan escoger su carrera, que les guste, de modo que lo que lean, lo que aprendan, va a ser con placer. Asimismo, deben saber que esto es un concurso. Un concurso es como el fútbol, hay que prepararse permanentemente. Un día de juerga que puedan tener los jugadores significa que le van a dar ya una probabilidad mayor al contrincante de ganar el partido. Igual acá, si un día pues se van de jarana, ya saben que sus contrincantes, los otros muchachos que están postulando, van a estar estudiando y por lo tanto van a estar ganando puntos, o sea que están adelantándose a ustedes. De modo que si ustedes quieren hacer un buen examen de admisión, tienen que haberse preparado bien, y si no lo han hecho desde ahora, de manera permanente, constante, diversión, estudio, esparcimiento, buena alimentación, etc. No pueden ustedes imaginar que a última hora, estudiando el último día, van a tener éxito, eso ni hablar. ¿Cómo fue tu caso, Enrique? ¿Tu preparación fue? Mi preparación fue bastante heterodoxa. Porque vengo de una familia con mucha tradición de estudios, muchos primeros puestos en la universidad, en el colegio, y eso me generó un estrés terrible, porque claro, yo era la oveja negra de la familia, porque era medio díscolo, y tuve una preparación mixta, y lo que yo les recomendaría bastante a los chicos es combinar dos cosas, como tú dices, el trabajo continuo y constante, pero no olvidarse de la estrategia. A mí me parece que a veces yo me he encontrado con casos, porque he ayudado a mucha gente a prepararse, en que los chicos se amanecen, trabajan 15 horas al día, y eso es contraproducente. En lugar de estar combinando trabajo continuo, como tú dices, con una estrategia, de estar estudiando en qué puntos son débiles, en qué puntos son fuertes, y no concentrarse mucho en los puntos que son fuertes, que es muy fácil. Es decir, yo soy bueno en álgebra y solo estudio álgebra. No, concentrarse más en los puntos débiles para compensar. Y importantísimo, no perder tiempo. Hay muchachos que se han acostumbrado a ver televisión, y la televisión es el peor enemigo de cualquier preparación académica. Un solo programa, ya perdieron un lugarcito respecto al otro que está avanzando. Me acuerdo, Enrique, que yo tomé en serio esto del examen de admisión, al punto tal que me encontraba en Navidad estudiando en una pensión acá en Lima, y la señora vino y me miró con una inmensa tristeza. Me dijo, ¿estás solo, joven?
Sí, le digo, he venido acá a prepararme. Por favor, venga con nosotros. Me miró con una pena, una lástima, que me sentí obligado a ir a la señora, porque para ella la Navidad era importantísima. Más fui por ella que por mí. Imagino que alguno que siguió lo que yo estaba haciendo antes me ganó 1 o 2 puestos. De modo que incluso... Por celebrar Navidad, imagínate. Pero, ojo, también me acuerdo claramente que jóvenes, en esa pensión éramos como 20, se pasaban los sábados, los domingos en jaranas tan grandes que incluso traían chicas a la pensión. Yo dije, estos muchachos, ¿qué está pasando aquí? ¿Han venido a divertirse o a dar examen de admisión? Ninguno ingresó salvo una excepción, un postulante como policía. Okay. A la PIP. A la PIP, okay. Yo le enseñaba un poco de física. Claro, ese policía, amigo mío, hoy pues tiene una casa cerca de la embajada de Estados Unidos, casa de playa, porque supongo pues los policías ganan, como oficiales ganan un montón de plata, ¿no? Así dicen. En fin, esos son, amigos, de modo que si ustedes quieren prepararse, ya saben, tranquilidad, paciencia, gusto, hay que escoger bien el tema. Tú, por ejemplo, Enrique, ¿por qué escogiste física? Bueno, primero yo escogí ingeniería mecánica por una tradición familiar y abandoné la carrera en el último año por una rebeldía total, porque como decía yo en mi familia era la oveja negra. Quería estudiar ingeniería nuclear en Argentina, en Bariloche. Mi madre no quería dejarme ir al extranjero. Todo un pleito, y cuando tuve la posibilidad de escoger, tuve que escoger entre filosofía, literatura y física. Y en ese momento dije, la única carrera en la cual uno necesita apoyo sería la de física, mientras que en las otras uno puede aprender solo. Y luego me encontré con la carrera de cara a nivel internacional y cada vez me fue yendo mejor y me fui quedando y estoy muy a gusto. Sí. Bueno, en mi caso yo fui técnico, soy técnico electricista. Me enviaron becado al Politécnico José Pardo para ser técnico de nivel superior entre ingeniero y técnico, y todo lo que había aprendido en el Politécnico del Santa y en la planta siderúrgica donde trabajé como practicante, prácticamente lo estaba repitiendo en el José Pardo. Cosas técnicas, yo quería comprender por qué funcionaba el transformador, cómo era posible que pasaba la corriente al primario y luego por inducción al secundario sin haber contacto directo, y los ingenieros me decían, no, eso es el campo magnético, pero ¿cómo funciona? No, eso es cosa de físicos. Entonces me di cuenta que para comprender las cosas era necesario estudiar física, y me fui a postular a la Universidad de Ingeniería, porque ahí había la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Me gustaba solo la física y las matemáticas, y me decía, alguna vez encontraré una pareja que sea matemática. Tuve que esperar bastante tiempo para ello. A mí me pasó lo mismo. Cuando hacía la carrera de ingeniería, uno de mis cursos favoritos, curiosamente, fue el de electricidad. Y tuve muy buenas notas y todo, pero pasaba haciendo preguntas que todo el mundo me decía, pero calcula, ya tienes la transformación, el transformador, lo que importa es saber cuánto se pone. Y yo quería entender de dónde salían esos campos electromagnéticos, cómo era posible que se propaguen. Y fue interesante como el paso de la ingeniería a la física cuántica, en mi caso.